Le voy a invitar, por favor, a que abra su Biblia. Esta serie de los domingos, el compromiso misionero, nos está llevando cada día más a descubrir cuál es la voluntad de Dios y el compromiso que de verdad debe de estar en nuestra vida. Y el título que compartiré este tema con ustedes hoy, diga conmigo, compromiso verdadero. Dígalo una vez más, compromiso verdadero. No lo escuché muy seguro, o segura. Es compromiso verdadero. Y abra su Biblia, por favor, en nuestro texto base que se encuentra en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Y también, si va separando, el siguiente libro es el de San Marcos. Vamos a leer el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Lo tiene? Mateo 28, 16. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, versículo 14, dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, San Marcos 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cierra tus ojos brevemente. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor, que también nos permita aprender, entender, reflexionar y tomar ese paso, Señor, que necesitemos cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Señor, bendícenos, bendice tu palabra, y al permitirme compartirla, Señor, el denuedo de tu palabra y la sabiduría, entendimiento, el orden de nuestros pensamientos seas tú, Señor, y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Señor Jesús, danos, Señor, una nueva vida, Señor, en ti cada día. En tus manos preciosas, mi Cristo. Amén. Amén. No es casualidad, mencionaba hace un momento cuando orábamos por los jóvenes y los niños, que estemos aquí. Y aún menos sin tener ese acuerdo o ponernos de acuerdo, lo que Dios muestra en nuestro corazón. Escuchó claramente cuando nuestra hermana Rita compartía de parte de Dios una palabra de confianza, una palabra de vida, una palabra de seguridad, donde, bueno, si necesitamos vivir una vida en el Señor, debemos de estar seguros que el compromiso que tenemos en Él sea de verdad, sea verdadero. De ahí el título. Porque algo que en la actualidad, y nuestro hermano Guillermo, que al iniciar esta serie, desde el principio, ya vamos casi es la 12ª semana, 12 semanas, ¿cuántos han vuelto a escuchar los temas? ¿Cuántos han vuelto a escuchar a cada una de las cosas que Dios ha tratado en nuestra vida? No todos, ¿verdad? O lo escuchamos y ya. Pero Él dijo algo muy importante. Como discípulos necesitamos ser enseñados, ¿sí o no? El discípulo, mencionó en aquella ocasión, en esa introducción, el discípulo no nace. ¿O cuántos ya nacieron discípulos? El discípulo se hace. Y pueden pasar muchos años, mucho tiempo, porque vamos a dejar de aprender, ¿no? ¿Cuántos de los que trabajan, aunque tengan una rutina de lo que hacen, siguen aprendiendo en su trabajo?
Todos. Aún más, como cristianos, como hijos de Dios, seguimos aprendiendo. Alguien que puede estar aquí por primera vez y diga, bueno, pues yo no sé todavía. Pero el compromiso de Dios está para el que tiene poco como el que tenga muchos años. Ese compromiso en el que al volver a Dios nos da la oportunidad de saber que esa comisión es algo que el Señor sí nos ha delegado a aquellos que han creído, a aquellos que han sido salvos. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos son salvos? Dentro de ese cambio, esa comisión, ese delegar, esa responsabilidad en aquello que Dios nos ha permitido hoy como sus hijos llevar a cabo, y al tener ese encuentro especial con Él, tomar en cuenta que todo lo que Dios hace tiene un porqué, siempre tiene una razón. Y cada uno de nosotros vamos a darnos la oportunidad de ver qué Dios quiere hacer con nuestra vida. Y en ese término importante de descubrir, como a Pablo, ¿verdad? Que algunos de especial manera, otros solamente descubriendo aún más el conocimiento de la palabra de Dios, dice, a todos los que son salvos proclamarán el Evangelio. ¿Cuántos debemos de ser testigos de su poder? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? Todos. En esta oportunidad que Dios nos da también, Pablo decía claramente Señor, en ese encuentro que tuvo con Él, tan claro y real, que lo describe él diciendo y reconociendo Señor. Y al escuchar la palabra Señor, estaba describiendo la autoridad del Señor Jesús mismo, que aunque no lo conocía, perseguía a los cristianos, trataba de destruirlos. En ese momento él dijo, Señor, ¿y quién eres? Jesús le dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, 16, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque esto ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Usted lo cree? Sin embargo, ese significado importante de saber que todas estas responsabilidades de ir y predicar el Evangelio, de ir y ser testigos de su poder, para que de verdad haya esa conversión, significa que a veces no sabemos cómo dirigir incluso nosotros asuntos en nuestra casa. Ser administradores, aún mayordomos que traduciéndose en esa comisión, Dios nos enseñó y nos mostró y ordenó para que anunciésemos ese evangelio y no solamente lo escuchásemos como una enseñanza, sino que lo vivamos. Porque Dios siempre nos va a dar la oportunidad de descubrir también que no es suficiente leer acerca de Cristo como un personaje, nada más a qué estudiar. Porque a eso venimos a estudiar, ¿verdad? Sino al mismo tiempo vuelvo a repetir, para que en ese confiar en Dios, en esa enseñanza y creer en Él, debamos no solamente en esa aceptación en nuestras vidas, sino que seamos ese reflejo hacia otros. Ese reflejo de conocer verdaderamente a Él. Porque no hay otro, o hay otro camino a la vida eterna. ¿No, verdad? Dice la palabra del Señor entonces que al nosotros ser testigos de su poder, de su presencia, de lo que Él quiere hacer, somos entonces ese compromiso verdadero, ese firme deseo de decir, Señor, tú eres nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí o no? Ese compromiso de verdad que cuando Él oró y Él mencionaba a nuestro hermano Guillermo, nuestro pastor, en esa oración, en esa última oración por sus discípulos, o sea que también por cada uno de nosotros, versículo 3 del capítulo 17 de San Juan, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿por qué no creen? ¿O por qué no hemos tenido este compromiso verdadero? Alguno puede decir, no, hermano, yo sí tengo el compromiso. Pero se nos ha hecho una y otra vez esa pregunta. Y nos vuelven a decir, ¿por qué no hemos cumplido de verdad ese compromiso? ¿Por qué no hemos hablado el mensaje del Evangelio? A pesar de que hemos vivido circunstancias difíciles. ¿Ha vivido circunstancias donde se ha dado cuenta que solo Dios tiene el poder y el control?
¿Que no son tus fuerzas? ¿Has descubierto que cuando Dios nos muestra y nos indica qué hacer, siendo enseñados como discípulos, nosotros siendo enseñados de repente no guardamos sus mandamientos? Incluso hablamos y prometemos al Señor, sí Señor, en esta circunstancia yo te prometo Señor que si me sacas de esto yo voy a servirte. Yo voy a buscar de ti, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y resulta que no. ¿Pero por qué no? Quiero primero, Dios, si nos alcance el tiempo, a que como discípulos, en la pregunta que hoy nos hacemos a saber si estamos tomando este compromiso de verdad, en serio, porque Dios no está jugando, ¿verdad que no? Dios está hablándonos en serio. Y Dios nos está mostrando, uno, saber que en ese llamado el Señor nuestro lo está confirmando en nuestra vida. Pues decimos que somos sus hijos, hemos dicho que somos discípulos, somos salvos y estamos aquí. Porque creo que ninguno de nosotros tiene ninguna excusa también por decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo no soy parte de este grupo. No, eres parte del cuerpo celestial que es Cristo Jesús. Así es de que nadie queda excluido. Ese llamado de servir a nuestro Dios nos va a llevar también, como segundo punto, a tener esa seguridad del compromiso, que mientras se hablaba la palabra de confianza y seguridad, algo que estaba siendo recalcado firme y fuertemente, la duda. ¿Y qué es la duda? Incredulidad. Y en ese punto también de tomar conciencia y tomar de verdad la decisión firme de saber que estoy aquí, estoy siendo entendido y estar convencido, tener esa convicción de lo que Dios hace. También para mí, cuando participamos de la palabra, predicando su palabra, cada uno de nosotros enfrentamos estas circunstancias. Y es simple mencionar que cuando Dios nos llama a todos a esta salvación tan maravillosa, a todos los seres humanos les muestra esa salvación. Y desde la historia, desde el primer libro de Génesis, donde el Señor, nuestro Dios, en ese llamado que hizo a Adán y a Eva, en medio de esa desobediencia, les prometió un Salvador, ¿sí o no? Por medio de Noé, cuando él, en ese tiempo en el que no creían en Dios, y él les empezó a hablar de que iba a venir destrucción si no se arrepentían, ¿cuántos fueron salvos? Verdaderamente, de una multitud tan grande. Él, su esposa y su familia, eran 8. Aunque después de él y su esposa, pues los otros entraron por gracia. Porque no se lo merecían, ¿o sí? Si usted se pone a estudiar, la verdad que Dios en su misericordia lo salvó. Con el firme propósito también de mostrar un Salvador, un Redentor. Lo hizo con Moisés cuando libró al pueblo de Egipto. ¿Sí o no? Estaban en esclavitud, que Egipto significa el mundo, todo lo que está allá afuera, todo lo que está tratando de gobernar, que no es la luz, sino solo las tinieblas. Un verdadero hijo de Dios se va a dar cuenta que hoy en día Jesucristo, el Hijo de Dios, ha comenzado un ministerio que claro nos dijo cuando leíamos al principio en Mateo y en Marcos. Que tengamos esa seguridad de ir y predicar el Evangelio. Pero a veces nos da temor. A veces nos damos cuenta que incluso cuando el Señor Jesús, a algunos no les importó y gritaron, Maestro, y eran salvos, y eran sanos. No le dijo a Zaqueo, cuando directamente le dijo, baja de ahí porque a tu casa voy a ir. Y él recibió la salvación. ¿Qué tuvo que hacer? Nada, solo se bajó. Por el contrario, tenía mucho que se le acusara. Cada uno de nosotros, aún así el Señor nos muestra y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Qué hermoso llamamiento, ¿verdad? Él nos da la paz, la seguridad. Toda persona que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Ha llegado a experimentar esa bendición que por haber respondido al llamado de Dios que hace por medio de su palabra, y nuestro hermano Irán habló acerca de aquellos que somos llamados y todos somos llamados, podamos ser ese medio en que la palabra de Dios y a través de su Espíritu todos respondamos a una voz y tengamos la seguridad y la confianza. Dios nos llama a tareas específicas a muchos. Quiero decirle que a todos, porque no necesariamente tenés que estar aquí. Dios te ha dicho
y predicar. Y cuando tienes esa oportunidad, mire, estábamos platicando en un momento que a veces nos reunimos más a convivir, a ver películas, a criticar, a hablar a otras cosas, pero si somos hijos de Dios, ¿qué debería de estar hablando entre nosotros? Su palabra, testimonio. La vida que Dios ha hecho como milagros, maravillas en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Que tomándonos de verdad el tiempo, nos encontramos un día en una de las reuniones, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de verdad, reunirnos a hablar de lo que es de Dios. Empezamos a hablar de política, ¿a dónde acabamos? Empezamos a hablar de experiencias, pues unos hacen mejores cosas que otros. Pero empezamos a hablar de la palabra de Dios. Ay, hermano, ya, no me diga, ya 2 horas que estuve en la iglesia fue suficiente. Ya aprendí, déjeme descansar, es domingo, voy a ver el fútbol. Sí, pues podemos ver el fútbol. Sí. Podemos hacer otras cosas. Dios no está nada en contra de eso. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué hacemos? Cuando Dios nos llama, nos permite ver que cada uno somos llamados y al mismo tiempo siendo libres de la esclavitud, nos empieza a capacitar aún más para que seamos ese testimonio, para que dentro o fuera de la iglesia tú y yo seamos personas que vivamos de verdad como nuevas criaturas. Él quiere santificarnos, Él quiere mostrarnos muchas formas en las que tú y yo incluso pretendemos decir que Dios nos ha llamado y no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Algunos, por considerar algunas ideas en las que a veces pensamos que Dios nos llama y bueno, Dios es soberano, pero de la misma forma en que Dios llamó a José, ¿podrá haber alguien que le hable así hoy? Probablemente, pero a lo mejor no. ¿Podrá alguien ser llamado en una visión sobrenatural, en un sueño? Puede ser, pero Dios nos está hablando en esta hora, clara y audiblemente. Le quiero transmitir el compromiso que juntos deberíamos de transmitir siempre, el compromiso de la verdad del Evangelio. No jugar a la iglesia, no tener excusa. Porque aquí que a veces sentimos hoy Señor, tu presencia ha estado tan maravillosa, nos estás dando esta bendición y salimos, ¿y cómo salimos? A veces igual o peor, ¿verdad? Con más problemas. Y más porque si no estuvo nuestro corazón tan atento a la voz de Dios, a veces hasta contrariados. Yo que estaba tan a gusto y ya era lo que me van a poner a hacer. No es nada más una sensación física, por eso se nos dice y que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, de cómo podemos servir al Señor. Aún para nosotros, predicando el Evangelio, también el hecho de que esté aquí, no soy un motivador ni vengo a tratar de mover sus emociones. Tenemos el compromiso de la verdad donde este Evangelio se convierte en una realidad donde en cualquier lugar donde vayamos, debemos de ser testimonio a otros. Ese es el verdadero llamado. Quiero decirle que en la semana antepasada estaba platicando con una persona y me dijo, oye, qué bueno, lo compartía hace unas horas, qué bueno que ustedes están hablando de ese compromiso de la verdad, porque esa es la única oportunidad que podemos reconocer que nos digan la verdad, aunque nos duela. Le digo, qué bueno, porque al ir a las misiones debemos de estar preparados. Y me dice, ¿sabes qué? En la iglesia donde yo participo ahorita están muy motivados porque el grupo misionero va a salir a África. Dice, pero yo nada más veo más algunos que se quieren nada más ir a pasear en vez de ir de verdad a lo que es el compromiso. ¿Usted cree eso? Yo sí. Pero a veces el Señor nos muestra un compromiso de ir a testificar y mejor nos vamos a pasear. Claro que hay tiempo para todo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos esperando? ¿Escuchar una voz audible, fuerte, decir, ¿qué estás haciendo? O poner atención a lo que Dios nos está mostrando. Debemos de dejar a un lado, de verdad, el poder maravilloso, porque el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada ahí en Mateo. ¿Quién le dio esa potestad al Señor Jesús? El Padre. Esa potestad para que podamos decir juntos, sin limitar a Dios, porque quiero decirle que por eso es que a veces se manipulan demasiado las emociones de las personas. Nuestras emociones sí están ligadas a nuestra humanidad, ¿cierto o no? Si lloras, pues puedes llorar.
puedes alegrarte, puedes entristecerte, puedes tener ansiedad y aún dudas. ¿Usted tiene dudas? Si no tiene dudas, dígame cómo le hace, porque de repente en nuestra humanidad sí hay duda. Creemos en un Dios poderoso, sabemos que Él tiene control de todas las cosas, pero a veces ¿qué hacemos? Señor, ¿y cómo le vas a hacer? Cuando el Señor dijo, yo estoy contigo. Confía, haz lo que desees de hacer. Debemos de admitir, hermanos, que hay muchos elementos en nuestra condición como humanos que si no ponemos atención nos va a llevar a perder el tiempo, a perdernos de la bendición. Y la bendición, le digo de esta palabra que es clara y hermosa del Señor, cuando en este proceso de este llamado, este tiempo en el que estamos viviendo, Dios nos revela completamente lo que Él quiere hacer con nosotros, a través de las Escrituras, sin mover ninguna emociones. Porque nos vamos a dar cuenta también que es en nuestra vida el hecho de definirnos a dejar de estar viviendo en el pasado y caminar conforme a la voluntad de Dios en hoy y el mañana. Porque saben que por eso estamos aquí, a una vida eterna con el Señor. ¿Cuántos quieren una vida eterna con el Señor? Una vida en donde tú y yo nos demos a la tarea que, aunque resulte difícil, porque no es fácil, podamos descubrir las cosas preciosas y valiosas que Dios nos da en la oportunidad de vida. Quiero decirles que a veces nos la pasamos más argumentando, peleando, objetando y reclamando, en vez de decir, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos muestre. Estamos llegando al conocimiento de Dios y entonces podemos ser determinados que con claridad y exactitud el llamado de Dios esté ahí. Déjeme poner un ejemplo, que puede ser muy difícil de comprenderlo, pero no lo creo. ¿Usted sabe lo que es la luz? ¿Usted sabe lo que es el aire? ¿La electricidad? ¿Usted sabe lo que es el amor? ¿Sí? Bueno, aquí hay una hermana que se llama Luz, pero no hablo acerca de la hermana Luz. Esta luz que nos permite ver, ¿saben de dónde proviene? Sí, pero ¿la ven? No. ¿Sienten el aire, dice su palabra? No sabemos de dónde viene, pero solamente el soplo. Sabemos que existe el aire. Ahorita algunos están queriendo sentir el aire acondicionado porque los veo que tienen calor. ¿Pero lo ven? Pero está ahí, ¿no? El amor. ¿Cuántos de verdad tienen amor el uno por el otro? ¿Cuántos de verdad consideran la condición aún de otros al verlos en las circunstancias en las que están? La Escritura nos muestra de una manera similar cómo en el llamado de Dios se sucede de la misma manera. Y es indiscutible que como hijos de Dios reconozcamos quién es Él y por qué Él nos trajo aquí. Y en este momento podamos recibir esa confianza y esa seguridad para que en esa salvación tan grande sean evidentes las Escrituras en ti y en mí, para que vivamos la palabra que es Cristo. ¿Sí o no? Claro que esto significa que muchas veces vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Porque, pues, ¿dónde estaríamos hoy si no estuviésemos aquí? Alguno estuviera, ahorita veníamos de regreso de Anaheim, y ya están ahí llegando las personas a los que les gusta el béisbol, ¿verdad? Estarían ahí en el juego de los Angels. ¿Cuántos quieren estar en el juego de los Angels? ¡Wow! O a lo mejor en tu casa, y como está haciendo calor, a lo mejor los que tienen apartamentos que hay alberca, ahí en su alberca. No solamente es que te separaste ese tiempo para poder estar aquí, sino que Dios al traerte aquí nos muestra en manera evidente cómo las cosas cambian si tú y yo renunciamos a las cosas que son legítimas, sí, pero totalmente nuestra vida a cumplir el ministerio y la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, específica a fin de que tú y yo, como almas salvas, compartamos el reino de Dios. ¿Está el llamado de Dios en tu vida? De ahí que entonces el Señor pueda salvar aún esas almas y usarlas de tal manera que aquí hay obreros, maestros que deberían de ser maestros, evangelistas, obreros que puedan ser también pastores, misioneros. Nos decía nuestro hermano Guillermo, ¿verdad? Hay necesidad de misión. ¿Quieren ir allá a la sierra o quieren irse a Hawái? ¿A qué misión quieren irse?
Se necesitan campos misioneros, sí. Aún para los jóvenes que se están desarrollando, nuestros hijos que vimos ahorita aquí, algunos cambiando y creciendo, llegando a otra etapa de su vida, viendo cómo se están graduando y tomando otro aprendizaje en su vida. De esa manera profunda, el que el Señor use sus vidas. Algunos que ya son y tienen un plan de ser, yo quiero ser, bueno, aquí ya vemos algunos que ya son de una profesión, enfermeros, dentistas, doctores, que Dios quiere usar en el ministerio. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Yo conozco a doctores que han dispuesto su tiempo y no cobran nada por servir a Dios y ser bendición a otros. Pero hay doctores que son cristianos, pero hay otros también doctores que son cristianos que no, dicen, no, a mí que me paguen porque si no, no lo hago consulta. Nada es gratis, ¿verdad? En cada uno de nosotros puede haber ese ingrediente tan especial que debe reafirmarse en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, el único y genuino motivo por el cual tú y yo somos llamados a servirle y estar seguros de que si escuchamos su voz, podamos tomar esa decisión de saber que somos llamados sus discípulos y estamos aquí para corregir lo que tenemos que corregir. Para ir y buscar todas aquellas cosas que nos conduzcan, aun cuando nos preguntemos a nosotros mismos, pregúntate a ti mismo, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el sentir de ver en cada uno de estos mensajes, en cada una de estas personas que Dios usó en aquel tiempo y que aún hoy en día Dios está usando para predicar el Evangelio y predicarlo a toda criatura? ¿Cuál es la prioridad en tu corazón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es su palabra? Yo he mencionado en algunas ocasiones que a veces esta Biblia, espero que ninguno aquí, solamente recorre las millas que haya venido de su casa, aquí la abrió, pero la vuelve a guardar al portafolio o se quedó en el librero, en el escritorio y nunca en la semana la volvió a abrir. Los que vienen el miércoles, solo el miércoles. Considerar esto es importante, hermano. Porque es por eso que después nos damos cuenta que se nos ha mencionado. Nos enfrentamos a una circunstancia, a un problema, y entonces decimos, Señor, y lo tenemos como ¿qué? Como llanta de refacción, solamente porque necesitamos ayuda. Pero si Dios está mostrándonos algo donde vivimos la palabra, estamos escudriñándolo y entonces decimos, Señor, me has llamado, aquí estoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿A dónde me está llevando? Cada una de tus palabras están siendo vida a mi corazón. Y debemos de hacernos esa pregunta. Si es una inquietud grande en nuestra vida o no, tienes que tomarla en cuenta. ¿Dios está en medio de nosotros, sí o no? ¿Quiere hacer algo especial en esta hora? Sí. ¿Quiere que de verdad tengamos ese compromiso para que podamos ser ese testimonio a otros? ¿O solamente queda en una costumbre, una tradición? De ahí que tenemos que tener la oportunidad de estar seguros de este compromiso del cual Dios nos ha llamado. Y si a ti y a mí nos ha llamado el Señor, entonces ¿por qué viene la duda? Entrando a nuestro segundo punto. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudas? Porque principalmente no hay esa prioridad. Si usted va al versículo 14 de Marcos 16, cuando se les aparece, aún a ellos que caminaron con Él, que vivieron con Él experiencias maravillosas, humanos como tú y yo, ¿sí o no? Se les apareció y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó. ¿Qué les reprochó? Ahí dice claramente, dígalo fuerte, su incredulidad. ¿Le da miedo decirlo? Y la dureza de su corazón porque no habían creído en el que habían visto y resucitado aún más. Los discípulos cuando se habían ido en aquella ocasión, dice Mateo, cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es válido, pero esto es lo que debe de traducir a nuestra vida un cambio hoy. Porque si estamos seguros de nuestro compromiso, estamos seguros de que esta responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para llevarla a cabo, debemos de decirle, Señor, aún si hay incredulidad en mi vida, quítala, te lo ruego. Porque esta vida es pasajera, hermano, nada de lo que hagamos aquí nos vamos a llevar. Necesitamos estar seguros que hoy, al traducir esa incredulidad en falta de fe, porque la incredulidad también es aquello que
si lo utilizamos a nuestra conveniencia, hoy sí voy a actuar de esa manera porque me conviene y estoy dejando en duda lo que Dios es. Es todas aquellas cosas que el hombre ha establecido entre hoy estás muy positivo y mañana te has puesto muy negativo. Cuando Dios nos ha dicho que tu hablar sea así o no. Cuando en medio de esa fidelidad y confianza que debemos de tener, podamos traducirlo de algo que es increíble, es posible, es real. Dios va a usar todas las cosas para que nuestra vida vuelva sus ojos a Él. Y qué oportunidad nos da hoy para que viendo estas cosas podamos creer sin dudar. Porque cuando el Señor vino y resucitó en aquella mañana, en aquel primer día de la semana, como María Magdalena apareciéndosele a ella, porque a ella le fue perdonado en gran manera, la liberó de estar en una posesión demoníaca. Si usted lee el libro de Marcos, ahí en el capítulo 16, ella fue a hacer testimonio a otros. Pero los otros estaban tristes y lloraban. Y cuando le escuchaban dar este testimonio, no le creían. No le creían. Qué triste es que cuando ese testimonio llega y ellos que estuvieron ahí no creyeran. ¿Qué ventaja tenemos nosotros hoy? Una muy grande, hermano. Dios nos ha dado testimonio y aún así dudamos o no creemos de lo que Dios puede hacer. Romanos 3:2 dice, mucho en todas maneras y ciertamente ha sido confiada la palabra de Dios. Y hace una pregunta en el versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aunque seamos incrédulos, hermano, Dios es, diga conmigo, fiel. Dios está ahí. Mientras estamos haciendo conforme a lo que Dios dice, su voluntad, porque si no, pues por eso empezamos a dudar más. Empezamos a ser más incrédulos. Porque si nosotros fuésemos infieles, aún así el Señor dice, Él es siempre y permanece siempre, diga conmigo, fiel. Él no cambia. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y ya lo hemos palpado así, ¿en cuántos vive Cristo? Se nos ha hecho esa pregunta. ¿Cuántos vive Cristo? Él está ahí y no cambia. Su pacto es perfecto. Y viendo cada uno de nosotros estas circunstancias, nosotros podemos traducir que a veces incluso hacemos acepción de las cosas o de las personas y de esta manera desobedecemos a Dios. Tristemente, pero desobedecemos la voluntad de Dios. Y por eso después tenemos circunstancias tan difíciles que atravesar para valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordamos un testimonio bien claro e importante. Vaya conmigo, por favor, a Marcos, capítulo 6, versículo 52, pero quiero leerles desde el 49 mientras lo encuentra. Nos da una experiencia tan especial que ahí los apóstoles, los discípulos caminando con Jesús, de repente ellos estando en el mar, en la barca, se les aparece. ¿Y qué dijeron ellos? Ahí dice en el versículo 49, pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Si ustedes quieren ver un fantasma, bueno, si se asustan yo creo que no gritarían quedito, ¿verdad? Imagínenselos a ellos gritando. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta hora Dios quiere ratificar en nuestra vida que estemos seguros. Y Dios nos está diciendo a través de Cristo nuestro Salvador, yo soy tu Dios, yo estoy en control. ¿Qué dice ahí? No temas. Si estás haciendo la voluntad de Dios, vuelvo a repetir. Y se subió con ellos a la barca y calmó el viento y la tempestad. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Pedro? Que también estando en el mar, lo ve venir y le dice, si eres tú, maestro, que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ven. Y mientras mantuvo su vista en Cristo, él que caminó después saliendo de la barca, ¿qué? Caminó sobre las aguas. Sobrenatural. Pero he aquí que él dudó. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese?
Y mientras dudaba al explicárselo, volteó hacia abajo. Yo creo que no lo vio tan fácil, ¿verdad? Porque dijo, ¿en dónde me paré? Era un discípulo de Dios, estaba viendo milagros, maravillas. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, camina? Yo tengo control de tu vida. Pon tus ojos en Cristo, cantamos. Se nos decía en esta tarde, tus ojos estén en el Señor, firmes. ¿Qué pasa cuando volteas para abajo? Yo creo que vio el negro, ¿verdad? Y profundo, que dijo, ¿a dónde me voy? ¿Qué pasa con nosotros hoy cuando volteamos a otro lado, menos a Cristo? Empezamos a ver nuestros problemas, todo lo que tenemos, las angustias, las predeterminaciones aún en nuestra vida que no sabemos qué va a pasar, y entonces te empiezas a hundir en tus problemas. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Tomó su mano. Aún no hemos entendido tal vez. Pero en esta hora el Señor quiere que cuando nosotros entendamos esto, lo valoremos, no tengamos ni otra forma de discusión, ni otra forma de excusa para no entender lo que Dios nos está mostrando hoy, para que no se endurezca nuestro corazón, para que no permanezcamos afuera. Bueno, sí, yo creo en Dios, pero ¿y si Dios quiere hacer algo contigo, qué? ¿Estás dejando que Dios obre en tu vida? ¿Estás siendo testimonio a otros? Cuando simplemente esa frase de que ellos estaban ahí, y aún Tomás que estaba ausente, que vamos a ver más adelante, Dios da la autoridad para que todos aquellos digan, aquí estoy y seremos testigos de su poder. Esta comisión, esta responsabilidad que fue entregada para que cada uno de nosotros seamos portadores de su mensaje. A veces no vas a hablar. Tristemente, no muchos cristianos que no hablan hoy tienen un buen testimonio, porque dicen que a veces los hechos hablan más que las palabras. No, por ahí dice un dicho, Proverbios 25,000, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con lobos, yo te enseño. ¿Dónde estás? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Nos lo sabemos bien, ¿verdad? Yo veo que varios dijeron, y se acordaron de otros. Pero Dios nos da un respaldo, hermanos, y no de unas credenciales que a veces el hombre quiere mostrar para decir, mira, yo soy de Cristo. Mira lo que hago. No, la obra milagrosa proviene del respaldo solamente del Señor Jesús. Que a donde quiera que vayamos, Él pueda dar ese mensaje de libertad, esas buenas nuevas de salvación y ese ministerio de proclamar el Evangelio a todo el mundo. Tal vez nunca vayas a África o a donde te hayan invitado, pero a donde vayas, seas testimonio a otros. Porque la respuesta de Dios es fiel. ¿Cuántos esposos están orando por sus esposas que no conocen del Señor? ¿Cuántas esposas están orando, mujeres, por sus esposos que no quieren conocer de Dios? Bueno, simpatizan, pero ¿cuántos quieren ver a todos sus hijos que pasaron hoy aquí al frente, verlos en los caminos del Señor? Que sean salvos, que testifiquen, que vivan la vida de Cristo proclamando ese mensaje. De ahí que la incredulidad, la duda, en esta humanidad que está caída, pueda tener una seguridad de decir, pongo mis ojos, levanto mis ojos al Señor Dios Todopoderoso. Aún aquella mujer, en medio de todo el gentío, dice Mateo 17:7, vino ella y le gritaba, un varón que le gritaba, Señor, diciendo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y los ha traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, aún a sus discípulos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Reprendió aquel espíritu y lo echó fuera. Es el versículo 17 del capítulo 17, 20, se lo leo, anótelo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, y se lo sabe en su corazón, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada será imposible en todas las cosas que hagamos. De ahí que Dios está construyendo en nosotros, en ese entendimiento, seguridad, confianza, fe. Poner la vista en nuestro Señor Jesucristo, le decía que implica tener y dejar muchas cosas a la vez.
Quiero decirle en lo personal, cuando el Señor Jesús nos llama a servirle, a mí a algunas ocasiones me deja sin trabajo. ¿A usted? No se da cuenta porque me quedé sin trabajo y ¿qué hace? No, necesito buscar otro. Tengo muchos compromisos. ¿Sí o no? Porque si no trabaja, pues sí, no come, ¿verdad? Pero Dios suplirá. Pero en el momento te puede dejar hasta sin trabajo para que tomes atención de decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Cuando me toca compartir un tema como el de hoy, Dios me dejó sin trabajo esta semana. Pero le doy gracias a Dios, porque sé que Él va a proveer. Él sabe cómo tiene cuidado de nosotros. ¿Sí o no? Si el compromiso tuyo está en las cosas de este mundo, sí es un compromiso a cumplir, es una responsabilidad. Porque si no tienes dinero, no vas a poder ni pagar la renta, ni tu casa, ¿sí o no? El carro que tienes, y dependes más de tu trabajo que de Dios. Si se acaba el trabajo, Dios mío, tu responsabilidad y tu compromiso que supuestamente era fiel, verdadero, porque es una buena, no es nada mal con eso, ¿qué pasa? Pues pierdes tu casa, tu carro, aunque te guste mucho. Dios se tiene que deshacer muchas veces de muchas cosas en nuestra vida para que tengamos la oportunidad de poner nuestros ojos en Él. Poner en práctica la palabra de Dios en la misma existencia que tenemos hoy nos lleva a que si no lo hacemos así, nos convertimos en hombres y mujeres insensatos. Decimos ser cristianos, salvos, y seguimos teniendo problemas y aún más graves, híjole, y se complica más la situación. Salmo 53:1, anótelo, por el tiempo se lo leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos habían corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni aún uno. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí debería estar en esta posición, porque hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso y está aquí. Y quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la incredulidad no proviene de la imposibilidad de no hacerlo, porque sí se pueden resolver todas las cosas, ¿sí o no? Sí hay solución. Pero aún más si estamos en Cristo, porque aún con la multitud de nuestros problemas y por muy intelectual que tú y yo seamos, el origen es espiritual. Y el hombre sin Dios se convierte en un hombre soberbio, en un hombre altivo, que elige deliberadamente la manera en cómo quiere ser, de su propia opinión. Así soy yo. Que digan lo que quieran. Pero con respecto a Dios, ¿qué? No quiere nada, incluso deshacerse del pecado más mínimo que tenga en su vida. Pero la incredulidad tiene que salir de nuestro corazón, porque para muchos el evangelio es locura. Ya vas a estar otras 2 horas ahí en la iglesia y tú pareces hasta no sé qué, yo no quiero mencionar, no me quiero escuchar mal, ¿verdad? Pero hay quien dice que hasta son ahí de la iglesia los forrabiblias y de todo hacen, cuando la verdad no estamos ni perdiendo el tiempo, o no deberíamos de estar perdiendo el tiempo, porque el juicio de Dios está ahí a los que persisten a ser incrédulos. Y hay un propósito en el que Cristo fue a la cruz y su propiciación nos mostró la salvación hoy. Ese es el remedio a la incredulidad. Dios conoce nuestra debilidad, nuestra incapacidad, que es parte de nuestra naturaleza, está ahí. Pero Él quiere ayudarnos, quiere guiarnos. Mire qué privilegiados somos. Si ellos dudaron estando frente a Él, ahora sí lo invito a que abra su Biblia en San Juan 20:24. Él, con todas nuestras dudas, con nuestra falta de fe, como mencionábamos, como Pedro a punto de hundirse,
Clamamos ayuda y el Señor siempre nos va a extender su mano, aunque tengamos poca fe. Pero San Juan 20:24 en delante dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Y quién creen que llegó? ¿Qué dice ahí? ¿Quién llegó? Jesús. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca de tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. ¿Y qué dice ahí? Sino, dígalo fuerte, creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí lo reconoció, ¿verdad? Pero aquí viene la promesa más grande, tan especial. Y ustedes y yo la hemos escuchado, estudiado muchas veces, pero que tiene que convertirse en una realidad y en una bendición grande. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Feliz, dichoso, alegre, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le veremos cara a cara algún día. Pero toda circunstancia o opción que tengas y problema que tengas en esta oportunidad es solamente para que nuestros ojos estén puestos en Cristo y esta debilidad quede fuera. Para que tú y yo seamos bienaventurados. ¿Quieren verle cara a cara? De ahí que, como Tomás, ¿quieren ver sus manos y su costado? Él lo podría hacer. Pero ya nos ha hecho bienaventurados a los que hemos creído. Por último, y si me da un poquito de tiempo porque transcurrió rápido, tomamos conciencia de nuestra convicción. Debemos de estar determinados. ¿Hay algún inconsciente? Bueno, a menos que se esté durmiendo. ¿Cuántos conscientes están aquí? ¿Me están escuchando claramente? 5 sentidos. ¿Me ven? ¿Me oyen? Debemos de estar en esa conciencia fiel, real, para lo que Dios quiere hacer, y esa convicción firme en nuestro corazón, para que como personas seamos de verdad convencidos en esta área en la que está tratando el Señor con nosotros, de que pecamos, y para que de verdad nos vayamos y no pequemos más. Porque el Espíritu Santo está dándonos esa convicción hoy, que es importante, y la palabra de Dios nos dice que si no fuera así no tendría sentido el que el Señor Jesucristo hubiese muerto y resucitado. Él nos convence de pecado. Juan 16:7 dice: pero yo os digo a la verdad, anótelo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el versículo 13, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y se hará saber todas estas cosas que habrán de venir. ¿Está seguro de que Él vendrá? ¿Tenemos esa firmeza? No vivamos en una esfera, hermanos, donde pensamos que no nos va a suceder nada. Seamos confrontados con la verdad y como discípulos enseñados a caminar en su voluntad. Todos los medios Dios utiliza para que el Espíritu Santo de Dios, aquellos que hemos creído y somos bienaventurados, nos está hablando en esta hora. Para dar ese testimonio y de ese compromiso sea de verdad. Primeramente, que la revelación de parte de nuestro Dios en esa naturaleza nuestra nos permita percibir que aquello donde el mal actúa, nosotros podamos decir: Señor, tú eres fiel, y el propósito de que esté convencido a no hacerlo más, no lo hagas. No mientas, no robes, no hables falso testimonio. ¿No lo dice la palabra de Dios? El propósito de la convicción nos va a llevar entonces de verdad a que todos y cada uno al escuchar seamos sensibles en nuestro corazón.
porque el juicio de Dios no tiene excusa. Todos estaremos delante de Él. A veces el hombre piensa que puede juzgar muy fácil, cuando ni él, dice su palabra, será excluido del juicio de Dios. ¿Tememos a Dios? Tomemos este compromiso verdadero, hermanos, que nos permita ser discípulos conscientes, discípulos en los que Dios, que ha alcanzado con su salvación maravillosa, pueda tener esa vida eterna. Tú y yo tenemos la oportunidad de que cada una de las circunstancias que vivas en tu vida te confronta. ¿Qué Dios piensa de la confrontación? Te confronta para que no seas de apariencia piadosa, sino que de verdad seas misericordioso. Tengas amor, bondad, ese fruto del Espíritu que lleve y sea multiplicado no nada más al 10, al 30, sino al 100%. ¿Alguna vez nos hemos equivocado en el camino, aún sin querer? Sí. Pero como hubiese sido, como sea, hoy nos da la oportunidad de que esta manera en que el Señor nos desafía y nos confronta, tú puedas tener esa convicción para corregir, para tomar la dirección que es correcta, para que cuando seamos confrontados también seamos sabios y veamos cómo Dios utiliza todas las cosas para nuestra bendición y nos volvamos al camino que es correcto. ¿Y sabe qué? Así vas a ser testigo a otros. Así vas a poder decirle al hermano, qué bueno que estamos aquí juntos. Estábamos descarriados, pero ahora estamos en el camino del Señor. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. No nada más dijo que escuchó, ¿verdad? Porque no dijo escuchó, ni dijo vio. El que obedece, diga conmigo, el que obedece al consejo es sabio. ¿Le estoy compartiendo mi consejo, hermano? Estamos compartiendo y viviendo juntos el consejo de Dios. Qué bueno que este compromiso sea verdadero, porque dice su palabra también, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Claro que siempre vamos a reconocer que para Él es la honra, la gloria y la alabanza. Dios quiere ver a graduados hoy. Padres se sienten satisfechos por ver a sus hijos que de la primaria ya van a la secundaria, a otra etapa de su vida, y les dieron un diploma. De la secundaria a la preparatoria, al high school. ¿Cuántos padres de high school recibieron a sus hijos hoy con? Yo vi que pusieron ahí, algunos compartieron fotos, otros nos invitaron a la graduación de sus hijos, y con qué orgullo verlos pasar y recibir un diploma, ¿verdad? Fíjese que quiero compartir para terminar por último. Esta semana estuvimos en una graduación. Pero me llamó mucho la atención porque yo sé que aquí hay algunos que se han graduado. Este capitán de un grupo de personas para graduarse los reunió alrededor de un monumento enfrente del Palacio de Gobierno del Capitolio, ahí en Sacramento. Y el capitán les dijo a todos, hoy ustedes están terminando una etapa. Están siendo confrontados a responder al título y a la disposición de que esa placa que ustedes llevan hoy les lleva a una responsabilidad más grande. A representar a una comunidad para hacer ayuda, para hacer apoyo a otros. Y aún para dar su vida por otros. ¿Están dispuestos? Y todos respondieron, sí, a una voz y fuerte. En medio de ese monumento había muchos nombres. Dice, aquí hay muchos ejemplos y testimonios de todos aquellos que a través de su vida dieron ese ejemplo y ese testimonio. Bueno, como ser humano, qué emoción, ¿verdad? Qué bueno.
Y ahora ustedes irán y vivirán, y esta es una vida que les sigue. ¿Están listos? Mientras estaba escuchando esto, para mí significó algo mucho más importante. Hermano, tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Un reino de Dios que no es comida ni bebida, sino es gozo, paz en el Espíritu. Un reino que se establece en tu corazón, el mío. ¿Dónde quieres que esté escrito tu nombre? ¿En un monumento? ¿Podrás dar tu vida por Cristo? Oh, yo pensé que iban a decir como esos, amén. Nuestra respuesta debería ser firme, hermano. ¿Estás dispuesto a mostrar tu amor y aún así despojarte de todo lo que tú tienes para hacer bendición a otro? No. Amén. Sí, hermano. Dios quiere vernos cara a cara. Toma nuestra vida en sus manos. Ellos lo hacen en ese humanismo para el hombre, pero tú y yo como discípulos lo hacemos para el Dios vivo, que vive y reina para siempre. Qué sacrificio tan especial del Señor Jesús en la cruz, hermano. Y nosotros lo dejamos, a veces ni siquiera queremos aceptarlo, no. Ni siquiera queremos sujetarnos, muchas veces queremos hacer lo que nosotros, bueno, a mí me conviene, entonces sí lo hago. No, hermano, porque volvemos a repetir, seguros del llamado, sin dudas, aunque pueda haberlas, convencidos de lo que tenemos que hacer. Señor Jesucristo lo hizo. Y tú y yo, fíjate, por su misericordia, con lazos de amor nos llama en esta hora. Hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, jóvenes que están aquí, nuevas cosas vienen en el Señor si tú y yo obedecemos su voluntad y caminamos conforme a su propósito. Los problemas en tu hogar, Dios los toma en control. Él ya lo tiene en su mano. Porque si tenemos fe como un grano de mostaza, tú sirve y obedece al Señor. Jamás hemos estado solos, Él está ahí. Y tiene cuidado de nosotros. Y sabe cómo nos va a bendecir, sabe cómo nos va a guiar. Lo único que tenemos que decir, ciertamente se nos decía, y una vez más se los repito, arrepintámonos de corazón y tengamos la seguridad de que nuestros nombres estarán en el libro de la vida. Póngase de pie. Yo dije alguna vez, si me he equivocado en el camino sin querer, alguno puede ser su sentir también, no lo sé. ¿Cómo hubiera apreciado que alguien se preocupara por mí? Alguien lo suficientemente poderoso pueda intervenir en todas las cosas que camino. Soy desafiado, pero también soy confrontado. Y tú y yo conocemos el camino, lo que es correcto. Necesitamos en esa confrontación rendirnos al Señor completamente. Yo te voy a invitar a que en ese llamado que Dios hace a tu corazón, si tú no le has conocido todavía, le digas, Señor, quiero conocerte. Tú que ya le conoces por tiempo, digas, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero conocerte. Señor Jesús, te tomaste la delicadeza de mostrarme con amor la sabiduría que a veces desecho. Y es tu palabra la que me llama hoy para que volvamos al camino correcto. Y aquí estamos, Señor. Cierra tus ojos. Medita esto, hermano. Levantar nuestras manos también no es para señalar a alguien o acusar algo, una persona. Es necesario que la verdad de Dios permanezca en nuestras vidas y ese compromiso verdadero nos haga libres para que ese impulso nos permita cada día ser testimonio de la vida que es correcta y la vida que es en Cristo.
Pidámosle perdón al Señor, hermano, si esto es importante. Todos. Dios conoce nuestro corazón. Señor, aquí estamos. Queremos volvernos a ti, Señor, a ese camino que tú nos das dirección y que es correcto. Aún tu palabra dice que ayudes a nuestra incredulidad, Señor, porque tú eres el que nos guiará por esas sendas correctas de bendición. Tu Espíritu Santo, Señor, nos muestra y nos habla hoy, nos dice, ven. Aquí estamos, Señor, sí. Queremos recibir ese grande galardón y estar delante de tu presencia, porque hay dones maravillosos que has depositado en cada uno de nosotros y tal vez no son usados como tú quieres, pero hoy quieres mostrar tu vida, Señor. Y esa vida que es gratuita y llena de bendición, Señor, nos permite darte una respuesta a ti, nos permite darte una respuesta a ti, mi Cristo. Tu Espíritu está, Señor, dando esa convicción a nuestra vida, Señor. No solamente para estudiarlo de una manera ligera, sino para profundizar en tu palabra y al mismo tiempo, Señor, al derramar tal vez nuestras lágrimas, derramar nuestro ser completo a ti, Señor, tú vengas y tomes todo lo que somos. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres uno con nosotros. Tú eres, Señor, el que está esperando que cada uno de nosotros se vuelva a ti, Señor. Que no menospreciemos de tu benignidad, Señor. Tú has tenido paciencia. Que no ignoremos, Señor, lo que tú nos muestras. No hay excusa para ninguno de nosotros hoy, Señor. Queremos tener ese compromiso que es de verdad, Señor. Queremos levantar nuestros ojos a ti, Señor, y decir, Señor, aquí está mi vida, transfórmala. Que no sea una costumbre, que no sea una tradición, que no sea más que la realidad tuya. Tú vives y reinas para siempre. Levanta tus manos, hermano. Levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, aquí está nuestro corazón contrito y humillado al que tú no desprecias nunca, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, a la que llamas para que todo, Señor, todo el que cree, Señor, dé esa respuesta a ti, Señor. Y la incredulidad se quite, Señor. Y la seguridad venga al corazón de este llamado, Señor. Respondiéndote a ti, mi Cristo. Respondiéndote a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, y este compromiso lo estás renovando en cada una de nuestras vidas, Señor. La seguridad, Señor, de la salvación de nuestra familia, Señor. Aquellos que aún no te creen o aquellos que piensan que están diciendo hacer tu voluntad, pero no la hacen, Señor. Aún nosotros mismos no hacer tu voluntad, Señor. Aquí estamos, es evidente que tu palabra nos dice y nos muestra ese llamado en amor para esta vida, Señor, de bendición constante. Una bendición que lleva fruto, Señor. Y todos nosotros, como personas nacidos de nuevo, como tus hijos, Señor, experimentemos estas bendiciones, respondiendo a este llamado hermoso, Señor, que tu palabra nos muestra a través de tu Espíritu también, Señor. Que podamos responder fieles, Señor, aquí estamos. Aumenta nuestra fe. Permítanos tener esa seguridad de salvación, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Todo está en tus manos preciosas, Señor. Depender de ti solamente. Depender de ti nada más, Señor, porque tú eres el único hacedor de todas las cosas. Y dice tu palabra, ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos, Señor. Bendito seas, bendito seas. Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Alaba al Señor, ahora dile, Señor, gracias. Gracias por el cambio que tú estás y estés ratificando en mi vida hoy, Señor. Gracias, Señor, que todas las cosas son nuevas, perfectas en ti. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. ¿Aprendió? ¿Aprendemos? La alabanza y la gloria es solo para Él. A Él alabe, hermano. Ese aplauso y esa honra es solo para Él. Y aún si tienes ese canto de júbilo, decirle gloria a ti, Señor, gracias, qué bueno eres. Gracias al Señor. Amén.